Enlace Directo. Hacemos contacto desde La Tacunga con Ecuador y el mundo. Son las 6 de la mañana con 38 minutos, amigos oyentes. Nosotros continuamos informando aquí en UTC Radio, que transmite desde la ciudad de La Tacunga, provincia de Cotopaxi. A esta hora saludamos con el asambleísta Germuy Calle Barzosi. Él es representante de la provincia de Chimborazo, ocupa la curul número 15 y forma parte de la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su regulación. Nosotros agradecemos al asambleísta por atender esta llamada telefónica. Asambleísta Fernando Salme le saluda desde La Tacunga. Queremos pedirle un primer comentario, un primer criterio con respecto a lo hecho por la Asamblea el día de ayer y a la aprobación del proyecto de ley de simplicidad y progresividad tributaria. ¿Qué le parece si nos da una primera visión general para luego entrar en el detalle? Buenos días, asambleísta, bienvenido. Buenos días, Fernando. Un saludo muy caluroso a la vasta audiencia de su programa. Sí, con una primera impresión, yo debo decirle que efectivamente una ley que comenzó, recordemos, siendo rechazada, tenía más de 440 artículos, luego fue reducida a 50 y pico, y lógicamente ha sufrido cambios importantes. Al menos salieron cosas tan clamorosas y tan bizarras como el ejemplo, lo que nosotros decíamos, la subvención a la banca, es decir, la exención del pago de impuestos a la banca por el hecho normal, intrínseco, la naturaleza de su negocio, que es prestar plata. Se decía emprendedores de una manera difusivada, pero en el ordenamiento legal ecuatoriano no existe la designación de que es un emprendedor, y con eso lo que la banca iba a beneficiarse en la exención de impuestos era simplemente una ilusión que se iba a dar, lo cual no contribuía a que se cumpla la regla de oro de un sistema impositivo, que es el que más tiene, más debe contribuir al desarrollo de un país. Este tipo de cosas, por ejemplo, finalmente salieron dentro del trabajo que tuvimos para aprobar el informe que ayer se discutió y se votó en la Asamblea Nacional. Hubieron cosas, y hay cosas importantes y positivas en esta ley, pero finalmente se encubrió cosas como, por ejemplo, el devengamiento que se decía para las telefónicas, que podían pagar lo que deben pagar en dólares, sus tasas de uso del espectro radioeléctrico, pues van a terminar ahora ya no por el 80%, sino hasta el 45%, pagando con más trabajito, con más contratos, al margen de la ley de licitación, en donde deberían competir con otros ofertantes de este tipo de servicios. Pues se está imaginando un sector importante de esto que debería ser el pago de lo que tienen que pagar, lo van a hacer con más trabajito, estimado licenciado. Son las 6 de la mañana con 42 minutos. Asambleísta, ¿qué pasa con aquella decisión que está incluida en la ley, que es la tarifa cero del impuesto al valor agregado a ciertos productos, digamos, de uso masivo y especialmente en la salud? Por ejemplo, lo que se llama marcapasos, servicios de suministro, medición de glucosa, bombas de insulina. ¿Considera que eso justifica la aprobación, el trámite de este documento legal? Bueno, hay cosas positivas, no nos vamos a poner en negativos en todo. Una de las cosas positivas es eso, por ejemplo, el hecho de exoneración de impuestos para personas que tienen determinados tipos de dolencias, cardíacas, de diabetes, etcétera. Eso no lo vamos nosotros a tachar como negativo, como tampoco lo vamos a tachar la exención, por fin, después de que se hicieron una fuerte, exención de los impuestos sobre las deudas vencidas. Por ejemplo, ahora también se está haciendo esa posibilidad cuando se hace la revisión o ignorar los impuestos de deudas, por ejemplo, de jóvenes que optaron por créditos educativos para terminar carreras y que después, pues al no encontrar aquí trabajo, no pueden, pagar esas deudas. Por supuesto que eso es muy positivo, porque eso les va a dar la oportunidad de refinanciar sus deudas y de poder, libremente luego buscar trabajo que les pueda servir un sostén. Eso son cosas positivas, pero no terminan de ser lo suficientemente, como se decía, buscar la progresividad, es decir, esta regla que yo le contaba, le decía, en base a todos los sistemas impositivos del mundo desarrollado, que el que más tiene, más paga. Por ejemplo, nuestra propuesta desde la bancada era que los 270 grupos económicos más fuertes en este país, que de promedio están tributando respecto a lo que factura en un 1.5%, al menos hagan en el 4%. Entonces, esto hubiese sido una medida de más largo plazo que
hubiese financiado no solamente los 620 millones, que es un pequeño hueco que se quiere financiar con esta ley, sino los más de 6.000 millones que efectivamente están ahí, que se quieren financiar a través de ponernos en las manos de los prestamistas más cicateros que existen en el mundo, que es el Fondo Monetario. Ahora, asambleísta, como usted ha mencionado, con la aprobación de esta ley y con la ejecución de la ley, se espera recaudar 620 millones, que sería como una gota de agua en el desierto. ¿Qué se viene a futuro para el pueblo ecuatoriano en materia económica, tomando en cuenta que hacen falta por lo menos 10 veces esa cantidad para tratar de cubrir el déficit fiscal? Bueno, el panorama no es halagüeño justamente por ese tipo de cifras que asustan, pero esto es el sinsabor que nos queda luego de esta aprobación. Por un lado, por supuesto, hemos rechazado cosas absolutamente nocivas como la crisis sistémica que hubiese atentado contra un bien preciado de todos los ecuatorianos, que es la dolarización, cuando rechazamos desde diferentes bancadas ese proyecto malhadado que hubo de 440 artículos. Bueno, ahora tratamos con menos artículos. Sin embargo, de ello no vemos en el balance final que esto sea encarar de manera seria, frontal y definitiva, digamos, una solución de largo plazo, porque como usted bien dice, esto es apenas una gota en el océano, si financia 600 millones y las necesidades son de 6 millones. Hubiese sido encarado, digamos, tomando medidas tan importantes como es la de gravar a estos 270 grupos económicos más poderosos que existen en el país, con impuestos que al menos lleguen a lo que es la media promedio, que lo hacen, digamos, otro tipo de negocios que no les va tan bien como estos 270 grupos. Esto en el mundo está ocurriendo. El 1% de los que más tienen, lógicamente, apenas son un 1% de la población mundial, pero tienen el 99% de las riquezas que se producen. Y esto genera descontento, esto genera disconformidad, esto genera estallido social. Lo estamos viendo en América Latina, lo vemos también en otras partes del mundo. Encarar con seriedad sería efectivamente encarar un sistema impositivo que haga que el desarrollo económico se reparta sobre los hombros de todos los habitantes, pero más aún allá la responsabilidad que conlleva a los grupos económicos que les dominan. Asambleísta, ¿cuánta responsabilidad en el manejo económico tiene la Asamblea Nacional? Porque desde ahí nació la idea, por ejemplo, de impulsar una condonación de deudas que muchos dicen solamente fue destinado al gran productor, al gran empresario. También desde la Asamblea nació la idea de cortar algunos ingresos que tenía el Estado, por ejemplo, ese que hacía referencia a los automotores de alta gama. En fin, una serie de medidas que no se han asumido o que se han asumido restándole la posibilidad al Estado mismo de generar ingresos. ¿Cuánta es la responsabilidad de la Asamblea y cómo podrían resarcir ese tipo de acciones para bien del pueblo ecuatoriano antes de que acabe el 2019? Mira, yo lo que le digo es que sí, el andar de una Asamblea de 137, digamos, integrantes, y con la fraccionalidad que se ha dado, la ruptura que se ha dado en diferentes, digamos, tipos de pensamientos y propuestas económicas, es errático, sí, pero mucho más errático ha sido las propuestas del gobierno que sobre sus hombros las propuestas de carácter económico. Así le corresponde en el ordenamiento constitucional del país al Ejecutivo. Efectivamente, yo creo que un gobierno como el que tenemos, débil, prácticamente fallido y ya a vísperas de ser elevado democráticamente en el año 2021, se le hace imposible presentar una verdadera reforma que ataque el fondo, la esencia mismo de lo que debe ser un sistema de carácter tributario que efectivamente haga justicia social, que promueva una solución de largo aliento, que promueva, por ejemplo, el hecho de un régimen impositivo en donde estos 270 grupos más poderosos del país realmente aporten de una manera sustancial. Ahora lo están haciendo de una manera ridícula. Entonces, como no hay ese tipo de propuestas, efectivamente esto no hay la capacidad política. Yo espero que en el 2021, con un gobierno que salga de la voluntad popular, con un aval y un capital político mucho más grande, pueda enfrentar de verdad un programa económico que no sea el que ahorita estamos en manos de los usureros más grandes de la historia del mundo, que es el Fondo Monetario Internacional, que te prestan plata, pero lógicamente te sacan los ojos.
finalmente, que no son soluciones soberanas y que no han sido soluciones en ninguna parte del mundo. Ahí vemos como ejemplo lo que ha pasado en Argentina y en donde el estallido social finalmente se impuso. ¿Y qué pasa, asambleísta, con la posibilidad de ir ajustando tuercas con respecto a lo que es cobro de impuestos, como usted ha mencionado, pero también la evasión en las aduanas sobre todo? Sí, yo veo que hay esto que se llama no solamente evasión, que es un delito, sino también elusión, en donde los grandes grupos económicos forman esto que se llama erosión tributaria, que en breves cuentas es la sustitución de las obligaciones, digamos, sobre los impuestos a la renta que tienen que hacer. Es decir, no hay un empeño realmente grande en el hecho de que grandes grupos económicos, hoy por hoy, usted y yo a lo mejor pagamos el 10%, tal vez el 15%, de acuerdo a nuestros ingresos sobre el impuesto a la renta, pero en promedio el impuesto que pagan nuestros grandes grupos económicos, sobre todo lo que factura, llega al 1,5%, cuando el promedio es del 4%. Entonces aquí se ve un desbalance absolutamente grande y no hay una verdadera propuesta democrática en donde a los que mejor les va, porque no es solamente en base a sus propias ingenios, a sus propias cualidades, sino es en base a toda una contribución y un esfuerzo social en donde se genera la riqueza, pero luego no es redistribuida convenientemente de acuerdo al esfuerzo que se hace. Cuando se esté el país decidido, y esto digo yo sinceramente sin apasionamiento, este gobierno, que es un gobierno prácticamente fallido y está ya despidiéndose, efectivamente no lo va a poder hacer porque está en manos del Fondo Monetario Internacional y de intereses bancarios como se patentizan. Justamente en este proyecto que presentó logramos que se saque esa exención a los impuestos a la banca que pues el hecho de cumplir con su negocio, que es prestar plata, iban a ser digamos exonerados de los impuestos. Este tipo de perlas realmente vienen de mano de un gobierno que, como digo, quiere agradar fundamentalmente a los económicos de este país y no formularse un sistema dispositivo democrático que nos lleve a un bienestar económico generalizado. En cuanto al aspecto económico, asambleísta, a la Asamblea Nacional le resta aprobar, o más bien conocer y pronunciarse con respecto al presupuesto del Ecuador. ¿Cómo ve usted esa propuesta de la proforma presupuestaria? Bueno, ya se hicieron las observaciones, muchas observaciones respecto a la proforma presupuestaria, pero lógicamente está en manos del Ejecutivo el responder o no. Nuestro sistema constitucional obliga a una vez que está ahorita en la cancha del Ejecutivo, ellos sabrán aceptar esas observaciones o no. Efectivamente la prioridad la tiene el Ejecutivo y si ellos no aceptan las observaciones que ya hizo la Asamblea Nacional, pues será responsabilidad exclusiva de los momentos difíciles que nosotros desgraciadamente avisoramos con este tipo de programas económicos que no resuelven el fondo de las cosas. Ahora, hay quienes dicen también, asambleísta, que el gobierno actual está pagando las consecuencias de una farra, de la vorágine con la que se actuó económicamente en la década pasada y que no le queda más que pedir sacrificios al pueblo ecuatoriano para tratar de cerrar esa brecha en lo económico hablando. Entonces, ¿qué es lo que podría esperarse para el 2020 cuando tienen que cerrarse las cifras y tiene que consolidarse la relación con las instituciones, con los organismos internacionales? Bueno, la verdad es que no es verdad ni lo uno ni lo otro. Ni hubo falta, lo que hubo fue un desarrollo absolutamente importante en lo que significa la obra pública como motor dinámico de la economía, reconocido a nivel internacional. Lo que ahora es incompetencia y lógicamente lo que se dice es tratar de crear este tipo de framing, este tipo de repetición de mentiras que finalmente quieren disculpar su incompetencia. Lo otro también es falso de que no hay otras alternativas, hay muchas alternativas. Por ejemplo, nosotros hemos planteado esta alternativa de que sea más progresivo, es decir, más proporcional a los ingresos que tiene el país, en este caso grupos económicos que les va muy bien en este país, los 270 grupos de miles de empresas que existen en el país, a 270 les va extraordinariamente bien, pero pagan extraordinariamente poco respecto a su contribución en cuanto a impuestos. Esta es una alternativa, otra alternativa que nosotros vemos como grado y que es absolutamente rupturista, es disruptiva, rompe con la continuidad de lo que ha sido, por ejemplo, en el IVA. Si nosotros bajaríamos puntos
de venta, donde todos los ecuatorianos pagamos el IVA cuando compramos alguna cosa, si bajarían 2 puntos se beneficiaría la población en una rebaja de precios en 2 puntos, pero a la vez se aumentarían los actos de compra y por eso se aumentaría la recaudación del Estado. Pero ese tipo de propuestas, por ejemplo, el gobierno actual es incapaz absolutamente de aceptarlas porque está en manos de la banca y está en manos del chanchero más grande que tiene el mundo financiero actual, que es el Fondo Monetario Internacional. Así es que a la incapacidad y a la mentira nosotros estamos, como siempre, proponiendo cosas y medidas que son absolutamente pertinentes. Asambleísta, para terminar y agradeciéndole por su participación, ¿cuáles son desde su punto de vista los aspectos más importantes que antes de concluir el 2019 tendría que evacuar la Asamblea Nacional? Me refiero, por ejemplo, a juicios políticos que están pendientes, me refiero a otras acciones, a otros proyectos de ley que arrastra la Asamblea Nacional. ¿Cómo cree usted que debería organizarse la agenda para la Asamblea, para que pueda la Asamblea despedirse del año, digamos, productivo, del año legal, ante el pueblo ecuatoriano? Sí, efectivamente es lo que usted dice, estimado licenciado. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Nosotros tenemos que revertir con trabajo intenso. Es como lo que hemos hecho en la Comisión de Régimen Económico. Hemos sesionado desde muy temprano de la mañana hasta altas horas de la noche, inclusive días sábados, días domingos, etcétera. Y yo creo que eso llena finalmente las expectativas que tiene un pueblo que quiere que trabaje. A lo mejor, desde nuestros puntos de vista políticos diversos, no nos ponemos de acuerdo. Hay unos que defienden a las minorías, a la banca, al Fondo Monetario Internacional, y otros que defendemos a las grandes mayorías del pueblo ecuatoriano. Pero bueno, esto es normal, es apenas democrático en un régimen como el nuestro democrático, pero lo que sí no debe faltar es trabajo y es, digamos, propuestas que deben ser discutidas, que deben ser, lógicamente, unas consensuadas, otras tal vez no lleguen a ese grado de consenso, pero yo creo que el país sí merece que cumplamos tanto en los aspectos legislativos, con la mora que existe de muchas leyes que aún están en calidad de proyectos y que deben ser aprobados, y lógicamente también con los aspectos de carácter de fiscalización. Es así, yo creo que esto es lo que debemos seguir haciendo en estos últimos días de este año fiscal 2019. Son las 6 de la mañana con 58 minutos. Agradecemos sobremanera al magíster Gerín Morcalle, él es asambleísta de Chimborazo y quien ha hablado con nosotros, con usted, amigo oyente, sobre lo realizado por la Asamblea Nacional el día de ayer, que aprobó la Ley de Simplicidad y Progresividad Económica. Hacemos una pausa y ya regresamos con más. UTC Radio. Inicio espacio publicitario y promocional. Inglés Online. Niveles A1, A2, B1. Fecha de inicio el 9 de diciembre. Inscripciones hasta el 6 de diciembre. Certificación de suficiencia en el idioma inglés. Más información al 097 90 01 581 099 80 93 501. Organiza Universidad Técnica de Cotopaxi y la Dirección de Educación Continua. Música de proyección latinoamericana. El sonido de las quenas y el vibrar de los charangos se juntan en Latinoamérica.